Estamos con el testimonio del señor Gaeta. Espero no hacerlos dormir después de esa movimentación, de ese baile de los jóvenes. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el significado y la presencia de la María en el Año Santo. La presencia que ha sido también en el pasado. Che la Chiesa ha celebrato dal 1300 fino a oggi, la presenza della tematica mariana è sempre stata estremamente significativa. De hecho, aunque el Año Santo generalmente conmemora la encarnación y el nacimiento de Jesucristo, pues, entonces es cristológico su contenido. Por ejemplo, en 1933 y en el futuro en 2033 son los jubileos de la resurrección. Se recuerdan la pasión y la resurrección, pero siempre la Virgen es constantemente presentada como aquella que, acogiendo el designio divino manifestado por el ángel, recibió en su seno el Salvador. Esta es la conexión. Obviamente en esta revisión no puedo ir demasiado atrás en el tiempo, por lo que me limitaré a partir del pontificado de Juan Pablo II. Pero es interesante recordar de inmediato que su primer año jubilar fue el de la redención, que el Papa Wojtyła quiso inaugurar en la solemnidad de la Anunciación del Señor el 25 de marzo de 1983. Él fue elegido en 1978 y pocos años después hizo el jubileo de la redención. Empezó en esa celebración la homilía con la cita del profeta Isaías. He aquí, la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo al que llamará Emmanuel. Palabras que expresan la señal que el Señor dará a la casa de David. En su mismo inicio explicó el pontífice Juan Pablo II, la redención del mundo está ligada a una palabra que hace resonar la admirable obediencia de Cristo en la santa obediencia de la Virgen de Nazaret. Precisamente a ella se dirige la anunciación de Gabriel. Precisamente ella escucha la respuesta decisiva del ángel a la principal pregunta. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y precisamente ella, María de Nazaret, acoge esa respuesta y recibe en su seno y en su corazón al Hijo de Dios como Hijo del Hombre. Y en ella el Verbo se hizo carne, tras aquella palabra suya de obediencia en sintonía con Cristo. He aquí, la sierva del Señor. Conocemos bien estas palabras. Hágase de mí según tu palabra. De ella, la primera redimida. Dios hizo la puerta de entrada del Redentor en el mundo. Durante el año de la redención, en 1983, fue particularmente significativo el peregrinaje
que Juan Pablo II realizó el 15 de agosto en Lourdes. En la homilía de la celebración en la Gruta de las Apariciones, el pontífice subrayó cómo allí se encuentran estos dos misterios. Se encuentran estos dos misterios, la Asunción al cielo y la Inmaculada Concepción. Hoy se evidencia su complementariedad. La Asunción al cielo y la Inmaculada Concepción, los dos últimos dogmas proclamados por la Iglesia en los últimos 2 siglos. Hoy se evidencia su complementariedad. De aquí el deseo del peregrinaje a Lourdes. Nadie más que María se ha sumergido en lo más íntimo del misterio de la redención. Y nadie más que ella puede acercarnos nuevamente a este misterio. María se encuentra en el corazón mismo del misterio. Deseamos que durante el año del jubileo extraordinario, el del 1983, porque era un extraordinario por ser un jubileo de la redención, deseamos que durante el año del jubileo extraordinario palpite más fuertemente en nosotros el corazón mismo del misterio de la redención. En aquella circunstancia, el Papa Wojtyła propuso el punto de conexión con el siguiente año mariano, afirmando que con la asunción de la Madre de Dios al cielo, su nacimiento al cielo, deseamos también honrar el momento feliz de su nacimiento en la tierra. Muchos se preguntan, ¿cuándo nació María? Pensamos a esto. ¿Cuándo vino en el mundo? Esta pregunta se la hacen muchas personas, especialmente ahora que se acerca el segundo milenio del nacimiento de Cristo. Entonces, antes de 2000, el nacimiento de la Madre debió evidentemente preceder en el tiempo al nacimiento del Hijo. ¿No sería, por tanto, oportuno celebrar primero el segundo milenio del nacimiento de María? La Iglesia, cuando celebra aniversarios y jubileos, se refiere a la historia y a las fechas históricas, respetando las precisiones que la ciencia sugiere. No es fantasía, es crónica, es historia. Sin embargo, el ritmo exacto de los aniversarios y jubileos están determinados está determinado por la historia de la salvación. Primero que todo, nos interesa referirnos en el tiempo a los acontecimientos que han traído la salvación y no solo subrayar el momento de tales acontecimientos en precisión histórica. De este modo, fue fácil en el momento en que se instituyó en el 1987, el año mariano, precisar su principal finalidad cristológica y eclesial: preparar a la Iglesia y a través de ella el mundo entero para la celebración del bimilenario del nacimiento del Salvador Jesucristo, y al mismo tiempo la finalidad específicamente mariana.
Ese fue el primer año santo mariano para conmemorar y presentar pastoralmente y espiritualmente el aniversario del nacimiento de María. Como fue explicado por el comité preparatorio, María en la realización del plan de salvación de Dios precedió con su nacimiento y con el camino de su fe al nacimiento de Cristo. Así como cada año el tiempo litúrgico de Adviento precede a la Navidad, así es oportuno que un año mariano preceda y prepare el gran jubileo cristológico del 2000. María es para el pueblo de Dios modelo y guía de su peregrinación entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios. Las persecuciones no son solamente las cosas tremendas que nos suceden, sino también todas las dificultades, los desafíos, las fatigas de nuestro camino espiritual. Y Dios nos consola. Por su continua intercesión materna, María es ayuda y signo de esperanza. La encíclica del Santo Padre Juan Pablo II ad approfondire la conoscenza della presenza di Maria e della sua missione all'interno del mistero salvifico di Cristo. Para la ocasión sigue siendo una profundísima reflexión sobre el papel de María, Madre del Redentor. En la encíclica Redemptoris Mater, Madre del Redentor, que se publicó por Juan Pablo II para la ocasión, sigue siendo una fundamental para la Iglesia contemporánea y sigue siendo una profundísima reflexión sobre el papel de María, Madre del Redentor, en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia. El documento explora la figura de María como modelo de fe, discípula perfecta y madre espiritual de todos los creyentes, subrayando su lugar central en la devoción y en la espiritualidad católica. Entre los puntos principales que meritan de ser recordados hay el duelo único de María en la redención y su respuesta de fe su misión de fe y su respuesta salvífica a la misión de Cristo. Come punto da sottolineare ulteriormente, la relazione tra Maria, figura e madre della comunità cristiana, e la Chiesa. Perché Maria è il modello di fede, di obbedienza, di carità per tutti i fedeli. E ancora, il suo ruolo come mediatrice su papel de mediadora es muy importante y subraya las necesidades de ella de la salvación. Y todos nosotros es una figura central en la vida cristiana. Juan Pablo II lo dijo con mucha claridad. María es la figura central en la vida cristiana y añadió su importancia en la Iglesia
está en la devoción personal de cada uno de nosotros hacia María. María es un modelo de fe, es una guía de un camino hacia Cristo. Es una guía constante, fiel. En la misa de inauguración, el 6 de junio de 1987, él se concentró ese día, era Pentecoste, y María, cuando María se reunió en el cenáculo con los apóstoles, allí empezó la grande peregrinación del pueblo a través de la historia. No es fantasía, es historia, es cronaca. All'inizio di questo peregrinaggio, sottolineò il pontefice Giovanni Paolo II, al comienzo de ese peregrinaje, dijo el Papa, el día mismo de la derramación del Espíritu Santo en veredad y en potencia sobre los apóstoles, ella está presente ahí. Después de que ella se haya ido de la tierra, ella se va a quedar presente en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Ella va a avanzar, a adelantarse por primera en la gran peregrinación de la fe, de la esperanza, de la caridad, frente a las generaciones del pueblo de Dios sobre esta tierra. Así que la Iglesia, que a lo largo de esa peregrinación se acerca al segundo milenio, a la final del segundo milenio después de Cristo, empieza en la odierna solemnidad de la Pentecoste su año mariano. Es una coincidencia, casi una convergencia de eventos, de acontecimientos muy significativa. En aquel día histórico en que fue fundido el Espíritu sobre la Iglesia, encontramos a María. Esa es historia. Es una mujer como todos ustedes que iba a hacer mercado, que cocinaba, que hacía una vida de casa, de familia, pero era una hija de Dios en este misterioso hecho, pero es una figura histórica. En aquel día, que es hoy, estamos en el que todavía está derramado el Espíritu, tenemos que encontrar a María. En aquel día es histórico en que fue derramado el Espíritu Santo sobre la Iglesia, encontramos a María, y en ese día que es hoy, en cada día, en cada domingo, en cada día que es hoy, el Espíritu todavía se derrama y tenemos que encontrar a María. A conclusión del año mariano, el 15 de agosto de 1988, es todo lo que estamos viviendo en toda nuestra aventura espiritual. A conclusión de ese año mariano, el 15 de agosto de 1988, en coincidencia con la solemnidad de la Anunciación de la Bienaventurada Virgen María, Juan Pablo II elevó un himno de gratitud, una alabanza
Él dice, te llamamos bienaventurada la generación de los hombres que viven en este último espacio de tiempo del segundo milenio después de Cristo. Te llamamos bienaventurada porque tú eres la que el Eterno Padre ha escogido para ser la madre del Eterno Hijo cuando llegó la plenitud de los tiempos. Te llamamos bienaventurada porque tú eres la que el Eterno Hijo, Redentor del mundo, ha redimido por primera en el misterio de la Inmaculada Concepción. Te llamamos bienaventurado porque tú eres la persona sobre la cual el Espíritu Santo ha descendido con toda la potencia del Altísimo. Papa Wojtyla dijo, en ti hemos puesto nuestra confianza, en ti a la cual Dios ha confiado el Hijo Eterno de la historia humana. En el espíritu de confiarse de esta entrega pascual que se volvió un fruto particular de la fe, de la esperanza y de la caridad, cuando la espada del dolor le pasó por el corazón, te siguen los hombres y todas las comunidades humanas en todo el mundo. Te siguen los pueblos y las naciones. Y desde lo alto de la cruz, Cristo mismo los lleva hacia el corazón materno, tu corazón materno, y tu corazón los devuelve de manera muy simple a Cristo, los introduce en el misterio de la redención. Cristo le entrega a los hijos a María y ella los lleva, los acompaña hacia Cristo para la redención. En una ideal continuidad, Juan Pablo II abre la puerta santa de la Basílica de Santa María Mayor el primer enero de 2000. Siempre está presente la Basílica Mariana, la primera Basílica Mariana de la historia. Y el Papa hizo una citación de la Carta de los Gálatas. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer. Hoy, primer día del año nuevo, muchos de nosotros probablemente se acuerdan de ese gran jubileo del 2000. Hacemos memoria en ese día de manera muy especial de la mujer de la cual habla el apóstol, la Madre de Dios. Dando a luz el Hijo Eterno del Padre, María ha contribuido de manera muy especial y muy singular a hacer que el tiempo humano alcanzara la medida de su plenitud en la encarnación del Verbo. Efectivamente es a ella, Madre de Cristo y del Ángel, que nosotros queremos entregar este año santo que acaba de empezar, para que nos proteja y nos dé coraje en el camino. Hoy añadió el Papa, la Iglesia se
se refiere a esta experiencia interior de la Madre de Dios, y lo hace simplemente volviendo a pensando a todo lo que fue su vida, su muerte, su resurrección, y que ha suscitado en la historia del hombre. María fue presente con los apóstoles en el día de Pentecostés, participó directamente al nacimiento de la Iglesia. Desde entonces su maternidad acompaña la historia de la humanidad redenta, el camino de la grande familia humana, que es la que sigue la obra de la redención. Y casi a conclusión del gran jubileo del 8 de octubre de 2000, él pronuncia un acto de confianza a María Santísima, en la cual esas palabras se quedaron en la memoria de muchos. Tú eres el esplendor que nada le quita a la luz de Cristo, porque existes en Él y por Él. Todo en ti es fiat. Tú eres la Inmaculada, la transparencia y la plenitud de gracia. Entonces aquí están tus hijos, unidos alrededor de ti, y podríamos decirlo todos los días, al comienzo del nuevo milenio. La Iglesia hoy, con la voz del sucesor de Pietro, a la cual se une la voz de muchos pastores venidos aquí por toda parte del mundo, busca refugio bajo tu protección materna y ruega con confianza tu intercesión frente a los desafíos que el futuro nos esconde. Esas palabras podríamos decirlas iguales ahora, hoy, porque la historia sigue repitiéndose de esa manera trágica, pero es la confianza, la fe, que es lo que nos da la esperanza de seguir luchando para que el mundo sea mejor y para que nuestra conversión se haga y nos volvamos mejores. Y entonces dijo Juan Pablo II, queremos hoy entregar el futuro que nos espera, pidiéndote de acompañarnos en nuestro camino. Somos hombres y mujeres de una época extraordinaria, tan exaltante cuanto es rica de contradicciones. La humanidad tiene hoy instrumentos de potencia increíble. Puede hacer de este mundo un jardín o reducirlo a una cosa destruida, horrible. El mundo ha tenido ha querido capacidades extraordinarias sobre todas las cosas de la vida, y las puede usar para el bien o adentro de la ley de la moral, o puede ceder al orgullo de una ciencia que no acepta con límites, sino a calpestar el respeto debido a cada ser humano. Y eso lo podemos decir también en nuestros días. Hoy, como jamás en el pasado, la humanidad es a una división, y Papa Wojtyla añadió, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es la salvación, que es todo el soltando Virgen María en tu Hijo Jesús. Oh Madre, tú
que conoces las esperanzas de la Iglesia y del mundo, asiste a tus hijos en sus pruebas cotidianas para que las tinieblas no prevalgan en la luz. Para el jubileo extraordinario de 2016, dedicado al tema de la misericordia divina, fue el pensiero de Papa Francisco dio el título mariano Mater Misericordia, Madre de Misericordia. Era el jubileo de la misericordia divina, pero la madre fue también la protagonista, abriendo la puerta santa de la Basílica de Santa Mayor en Roma. Papa Francisco ha explicado que estas palabras son el comienzo de una himno de un autor que no se conoce, que llegaron hasta nosotros como una oración que sale espontánea del corazón de los creyentes. Salve, Madre de Misericordia, Madre de Dios y Madre del Perdón, Madre de la Esperanza y Madre de la Gracia, Madre llena de santa felicidad. En estas pocas palabras se encuentra la síntesis de la fe de generaciones, personas que teniendo los ojos fijos sobre la icona de la Virgen piden a ella la intercesión y la consolación. Papa Francisco dijo: es muy importante que en este día nos invoquemos a la Virgen María, sobre todo como Madre de la Misericordia. La puerta santa que hemos abierto es una puerta de misericordia. De hecho, es una puerta de la misericordia. La puerta de la misericordia y entonces también la puerta de María. Cualquier persona que pase por esa puerta está llamado a sumergirse en el amor misericordioso del Padre con toda confianza, con llena confianza y sin ninguna temor, sin ningún miedo, y puede volver a arrancar, salir de esta basílica con la certeza que habrá a su lado la compañía de María, porque la madre es ella, la madre de la misericordia, porque ella ha generado en su vientre el Hijo de Dios, Jesús Manuel, el príncipe de la paz. El Hijo de Dios, que se hizo carne por nuestra salvación, nos ha donado su Madre, que junto a nosotros se hace peregrina para no dejarnos nunca solos en el camino de nuestra vida, sobre todo en los momentos de incertidumbre, de dolor. La meditación de Francisco se ha concluido con una referencia a los otros marianos, como en la litanía, si conocemos en el mundo cristiano, a la Madre de la Esperanza, Madre de la Gracia, Madre llena de santa felicidad. En Leticia, de Santa Leticia, Leticia es el luego franciscano, es una palabra importante. La esperanza, la gracia y la Santa Leticia son hermanas, son todos dones de Cristo, que están escritos, son nombres de Él, que están escritos para que, así decir, en su carne, el regalo de María, que nos da, dándonos a Jesús, es el dono del perdón, que renueva la vida y que es una gracia que abre el corazón para mirar al futuro con
con la felicidad de quien espera. Esa felicidad, esa Leticia, es una certitud para un cristiano, la esperanza. Y la esperanza la volvemos a reforzar, y es una certitud para nosotros. Siempre en el recorrido del Jubileo de Misericordia, el 8 de octubre, fue dedicado un rosario al final del cual el Papa Francisco propuso una rica meditación con su oración, síntesis de la historia de la misericordia de Dios, que se transforma en historia de salvación para todos los que se dejan modelar por gracia. Pasan a nosotros con gestos en los cuales se desarrolla la acción de Dios hacia nosotros por medio de la oración y la meditación de la vida de Jesucristo. Nosotros vemos a la cara misericordiosa que nos viene encuentro y para todas las necesidades de nuestra vida. María nos acompaña en este camino, indicando el Hijo que nos da misericordia, la misericordia misma del Padre. Ella es la Madre que indica el recorrido al cual somos llamados, así como primera discípula de su Hijo, la cual pone en práctica la voluntad del Padre. La oración del rosario, sigue diciendo el Papa, nos aleja de las preocupaciones de la vida. Al contrario, nos pide de encarnarnos en la historia de todos los días para reconocer los señales, los signos de la presencia de Cristo en nosotros. Y María nos permite comprender lo que significa ser discípulos de Cristo. Ella, quien desde siempre ha sido escogida por ser la madre, ha aprendido a hacerse discípulas. Su primer acto ha sido el de ponerse en escucha de Dios. Sin embargo, eso no es suficiente escuchar, dice el Papa. Este seguramente es el primer paso, pero después de la escucha necesitamos traducir eso en acción concreta. El discípulo pone su vida al servicio del Evangelio. Es así que la Virgen María corrió inmediatamente donde Isabel para ayudarla en su tiempo de espera. En Betlén ya dio luz al Hijo. En Cana quiso ocuparse de los jóvenes esposos. Sobre Gólgota ella no se subió el dolor y se quedó debajo de la cruz de Jesús por su voluntad. Después de la resurrección, dio confianza a los apóstoles reunidos en el cenáculo mientras esperaban al Espíritu Santo, que los transformó en mensajeros llenos de coraje. En toda su vida María ha realizado lo que ha sido lo que se pide a la Iglesia de cumplir en memoria de Cristo.
María, en sus lágrimas, nosotros encontramos la fuerza de consolar a los que están sufriendo, a los que están en el dolor. En cada uno de estos momentos, María exprime la riqueza de la misericordia divina que se hace encuentro, que se hace hacia nosotros en todas nuestras necesidades cotidianas. Aunque también en el Año Santo que estamos viviendo, dedicado al tema de la esperanza, el Papa Bergoglio escribió: la esperanza encuentra en la Madre de Dios el más importante testimonio. En ella vemos como la esperanza no es un optimismo banal, sino que es un dono, un regalo de gracia en el realismo de la vida cotidiana. Como toda madre, ustedes también, madres y padres, están pensando en la vida en este momento seguramente de sus propios hijos. Entonces, como toda madre, todas las veces que miraba al hijo, ella pensaba a su futuro y también a los pies de la cruz, mientras veía morir Jesús inocente, sufrir y morir. Ella pasó por medio de ese dolor terrible y repetía su sí, sin perder la esperanza y la confianza en el Señor. Hay una cooperación de tal manera, dice el Papa siempre, ella coopera con nosotros en el cumplimiento de lo que el Hijo había dicho, en el terrible dolor que había ofrecido por amor, y se volvía madre nuestra y madre de la esperanza. No es un caso, sigue el Papa, que la piedad popular siga invocando la Virgen Santa como Stella Maris, estrella del mar, un título expresivo de la esperanza cierta que en las tempestades de la vida, la Madre de Dios